Kenneth Meléndez nace en Alajuela, un pueblo pequeño del lado norte, cerca de la autopista. Comienza a desarrollar su vida muy pequeño trabajando con cosas artesanales que su mismo padre le fue trayendo, qué sé yo, madera, piedra, cosas elementales, arcilla. Chiquito comencé a hacer esculturas muy pequeñas, inclusive en una pieza de madera grabé, así como el más infantil, un Bambi. Luego ya me interesó mucho más cosas, desarrollé en madera ciertas piezas que hoy en día existen. Mi madre las guardó, ahí las tiene en su parte de su colección. Luego ya comencé más adelante en la escuela, me comencé a meter en el arte plástico con profesores de la misma escuela, Escuela Guatemala, por cierto. Poco a poco fui desarrollando, me fue llamando mucho la atención el arte sacro, el arte profano, y lo comencé a practicar. Comencé a hacer pequeñas piezas que le regalaba a la gente, que a la gente me gustaba tal como eran. Situaciones elementales. Tuve muy poco apoyo en mi casa, me costó mucho porque primero había que estudiar, luego había que trabajar y luego ya había que ponerse a hacer otra cosa más elemental, más fundamental, como era de ganar dinero, vivir. Y curiosamente del arte comencé a vivir, comencé a ganar. Después ya fue una parte más elaborada de mí. Ya fue cuando directamente me di cuenta que el arte sacro era lo que más me interesaba, aunque no era mi intención, ¿verdad? Yo quería hacer otra cosa, pero era mi pasión, era mi vida, y ahí me fui metiendo poco a poco. Un poco más adelante salí del colegio, necesitaba trabajar, me llamaron de un taller a hacer cosas elaboradas, me llamó mucho la atención, fue el taller de Edgar Zúñiga, donde comencé a trabajar pequeñas cosas, básicamente puliendo, chorreando, aprendiendo lo que son los materiales. Él mismo, Edgar, se interesó, tenía yo un poco de talento, supongo, le gustó como yo trabajaba, me comenzó a meter en el asunto lo que era la escultura, el fundido en bronce, moldeado para bronce. Nunca incursioné estando con él en lo que es talla, prácticamente todo era modelado en arcilla. Luego fui llamado a unos talleres en Heredia, algo más avanzado, y ahí mismo me metí a la Universidad Nacional a estudiar, quería saber más lo que era el arte plástico. Estuve algunos años, lo que pasa es que no aprendí tanto como he aprendido trabajando. Ya en Heredia llevé talleres, carajadas, cosas más importantes, lo que fue alfarería, lo que fue pintura manual, óleo, policromado, estofado en oro. Poco a poco he ido, digamos, desarrollando. En esa etapa juvenil comencé a desarrollar mi destreza, o cómo decir, mi talento, por decir una forma. Comencé a hacer algunas piezas de modelado. No me acuerdo cuál exactamente fue la primera, pero hice unas muy importantes para mí. Es un Cristo que tiene prácticamente 2,5 metros, que está en alguna parte, está creo que bajando Cambronero, un Cristo blanco. Luego hice Cristo de Misericordia. Después de ahí hice otra labor muy bonita que es la Virgen de la Mercedes, que está en carretera Punta Arenas también. Esas son grandes. Algunas otras pequeñas, qué sé yo, me acuerdo muy elaboradamente. Un San Simón que no tenía idea cómo era y tuve que comenzar a desarrollarlo. Luego otra pieza muy importante, interesante, fue la Virgen del Amor, la primera, que es la grande, y después la pequeña, que es la que tiene 1 metro. Poco a poco se fueron, en lugar de la primero la pequeñita, hice primero la grande. Bueno, después de trabajar con algunos talleres que en realidad no valoran, sino que lo que hacen es usar a una persona, decidí montar mi propio taller. Me costó mucho, en realidad me costó mucho, porque la gente joven no es valorada como artista, sino como simplemente una pieza de trabajo. Decidí montar mi taller, comencé a trabajar en arte sacro ya propio,
Primero le puse un nombre muy curioso que fue Virgen del Carmen. Alguien más usó el nombre sin tomar en cuenta que yo lo tenía, pero quedó con mi nombre propio, que no fue necesario, qué sé yo, no fue necesario tener un nombre ajeno, sino simplemente mi propio nombre para desarrollar lo que hoy en día hago. De siempre en el arte sacro me llamó y me inspiró mucho el señor Manuel Zúñiga. Con él y sus hijos fue con los primeros que empecé y me gusta mucho el estilo, la forma, la pintura, cómo trabajaba el oro, cómo trabajaba la madera y la pasta. Manuel, este señor Chacón, también la forma de la madera, el trabajo, la pieza, la estética que utilizó. José Valerio era más artesanal, más rústico, más fuerte, tenía trazos más indígenas y me gustaron demasiado. Inclusive yo he integrado los tres trabajos. Luego vengo y conozco lo que es el arte barroco a través de otro maestro, un profesional que me enseñó lo que fue pintura, Milo Junco. En la universidad, José Martín. Ellos fueron parte de lo que yo hoy en día puedo complementar y ir fomentando lo que es mi propio trabajo. Esta es una producción de Paso de Fe, su revista de colección.